Arrancó un nuevo periodo de sesiones en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Arranca con pendientes que se acompañan de polémica en un momento inédito, distinto, diferente, un año prácticamente de que la pandemia llegó a nuestro país para cambiar muchas cosas, entre ellas el trabajo legislativo. Le agradezco mucho al senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado. Doctor Ricardo, gracias por estos minutos, ¿cómo estás? Manuel, me da mucho gusto saludarte. Desde el año pasado no hablábamos. Feliz año, que les vaya bien a todos, que nos vaya bien a todos con esta tragedia que es la pandemia. Ojalá y pronto termine la pesadilla. Mando un abrazo a todo el auditorio que te escuche y te es leal todos los días. Gracias, senador, igualmente. Salud a todo tu equipo también, a tu familia, a tu equipo. Gracias, muchas gracias. Pues que sea un mejor año que el que se fue, aunque seguramente que va a ser mejor, porque el que se fue deberíamos de desaparecerlo del mapa. Híjole. Y del calendario gregoriano. Complicado ya entrados en esas, pues también enero, ¿no? Porque enero ha sido un mes, fue un mes difícil, muy complicado. Senador, hay muchos pendientes en el Senado, hay un montón que se han acumulado, leía yo, 50 temas para este periodo ordinario de sesiones, más los que se acumulen. Ahora entramos, si te parece, a los más polémicos, pero de estas decenas de temas, ¿cuáles verías como los prioritarios? Los 3, los 4, los 5 más relevantes para que salgan adelante en este periodo de sesiones en el Senado. Mira, de los 5 relevantes podrían ser, aunque son todos, pero bueno, te voy a referir nada más una lista breve para no enfadar al auditorio. 1, ley orgánica de la Fiscalía General de la República. 2, ley de remuneraciones de los servidores públicos. 3, economía circular. 4, outsourcing. 5, ferrocarriles. 6, redes sociales. 7, a veces les digo por como lo ha popularizado el pueblo, pero es una ley, es modificaciones a la ley de telecomunicación y radiodifusión. Te di ya 6, 7. No, y podríamos seguirle otro rato, porque podríamos, o sea, tenemos una cantidad importante de temas pendientes. Aparte de nombramientos, creo que van a llegar una serie de nombramientos de representantes diplomáticos de nuestro país, de Europa, de América, y algunas ausencias que no se han cubierto, como la Embajada de Argentina. Inglaterra creo que va a cambiar, Bruselas, Estados Unidos, que ya se nombró a Esteban Moctezuma, pero no nos ha llegado el nombramiento del presidente para su ratificación, y órganos autónomos que se renuevan parcialmente, Manuel, como es el tema de los comisionados del IFT. Tenemos el procurador de la defensa del contribuyente, tribunal administrativo, algo del tribunal agrario, magistrados. Es decir, tenemos en la cartera, Manuel, una cantidad de asuntos impresionantes, que no hemos dejado de trabajar, seguimos trabajando porque somos una actividad esencial, pero aún así se han acumulado temas que ahora estoy intentando priorizarlos junto con los grupos parlamentarios y tratar de sacar el mayor número posible. Son muchos temas. Hay otra ley de ciberseguridad, hay otra ley de estos telefónicos para evitar la comisión de delitos. Bueno, ahí tenemos una cantidad muy importante. Hay una ley de seguridad pública. Las tasas y las comisiones de los bancos. Tasas de las comisiones y sistemas financieros. Bueno, tenemos, ya sabes, una cantidad que solo por mencionar ya te mencioné como 20 temas. Hay un tema que ha llamado particularmente la atención esta semana y tiene que ver con las redes sociales. Ahora lo enlistabas. Prohibido prohibir, ha dicho el presidente López Obrador. Antes, me acuerdo, hace años, en las redes sociales se podía dialogar, se podía conversar. Hoy llueve lodo de un lado a otro.
llueve odio de una esquina Sí. a la otra. Hay un pequeño grupo que es muy poderoso, que controla las redes sociales. El dueño de WhatsApp, que es el dueño de Instagram, que es el dueño de Facebook. Son muy pocas manos las que pueden decidir qué sí y qué no, y cómo se pueden decir las cosas. Pero en la otra pista está la libertad de expresión, senador. ¿Cómo tienes pensada esta iniciativa? ¿De qué manera entrarle a un tema en donde hay pues muchas resistencias? Porque algunos piensan que la regulación implica censura. ¿Cómo garantizar la libertad de expresión y cómo pues mantener, digamos, cierto orden en quiénes son, manejan y bajo qué términos las redes sociales donde confluyen millones de ciudadanos? Bueno, mira, primero las redes sociales, yo sostengo que debemos discutir el papel que deben de desempeñar, tanto a nivel nacional como internacional. El debate ya se instaló sobre el papel que deben jugar estas poderosas plataformas digitales en relación a la protección de los derechos fundamentales y en relación a la libertad de expresión y acceso a la información. La iniciativa que vamos a presentar, porque hoy mismo te quiero dar la primicia, acabo de reunirme con los directivos de plataformas en México. Me reuní con Amazon, con Twitter, con Facebook, con Google, con otros, porque me pidió una reunión y la tuve con ellos para más o menos expresarles los trazos de la iniciativa. Y en ningún momento, Manuel, se trata de cercenar, obstaculizar o censurar. Regular no es sinónimo de censurar, al contrario, se regula para proteger el derecho de los usuarios a tener su cuenta y su contenido, siempre y cuando no estén fuera de los cánones normales. La idea es, digamos, establecer márgenes a estas redes. ¿Cómo fue Sí, esta reunión, este encuentro con los directivos de estas plataformas, de estas redes sociales? primero se les planteó el alcance y el contenido de la iniciativa, los propósitos, para que ellos les dio un plazo de que si tenían una observación la pudieran hacer y ver la conveniencia de incorporarla. Pero el propósito va a mantenerse, es proteger el derecho a la información y proteger el acceso a la información, que son derechos fundamentales, son derechos consagrados en garantías individuales de la Constitución. ¿No es prohibir? No es prohibir y no es no. ponerle, digamos, o ir pavimentando el camino para una red social que emane del propio gobierno de México. No, tampoco. No hay ningún interés de ese tipo. Solo es una modificación a varios artículos de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que intentan generar órganos constitucionales a los que acuda el usuario para defender su derecho de expresar y su derecho de manifestación en todo tipo, como un derecho fundamental. O sea, que quede, digamos, establecido el derecho de los usuarios por encima incluso de lo que hoy marcan o de las condiciones que ponen las plataformas. Cuando accedes o abres una cuenta en Twitter, en Facebook o en una plataforma, no sé si te ha pasado a ti, Manuel, a mí sí, te ponen unas hojas en letras chiquititas. Un montón. Y al final dicen acepto. No lees nada, simplemente pones acepto. Y en ese caso quiere decir que la empresa privada en todo momento te puede cancelar a juicio y a criterio de él de manera unilateral. Si te bajan el switch. Así es, sin que tengas derecho a inconformarte o a defenderte. De eso se trata, exactamente. Porque mira, Manuel, las corporaciones privadas que manejan redes sociales, como son
Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, son administradoras, nada más. No son propietarias de al menos dos bienes públicos universales: la libertad de expresión y el derecho a la información. Desde mi punto de vista, no son dueñas del espectro radioeléctrico ni son dueñas del ciberespacio, y no se deben erigir unilateralmente en censoras o juezas de las opiniones de los usuarios. Por eso la iniciativa que planteo no es para eliminar estas cuentas, sino para defender que no se eliminen los derechos de expresión y manifestación de los usuarios de las redes, y que haya un poder legítimamente constituido, que no sea el ente privado el que señale y establezca con toda claridad la pertinencia o no de conservar la red en el caso de que tú seas eliminado del mundo de las redes. Es una conversación que me parece es no solamente pertinente por lo que hemos visto en México, sí, pero en el mundo, el caso de Donald Trump y otros ejemplos que hay cada vez más, porque también cada vez la arena del público es, digamos, si la disputa es más álgida en otros territorios. Es una conversación necesaria y una conversación a la que no habíamos llegado. Polémica, sin duda, polémica, pero veremos, senador, ¿cómo le van a hacer para que estoy platicando con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el doctor Ricardo Monreal? ¿Cómo le van a hacer para que el calendario electoral que se va a atravesar en estos próximos meses no empañe el trabajo legislativo, no empañe Ojalá este cúmulo de temas que hay? Vamos a intentarlo, y lo estoy tratando de deslindar. No tiene nada que ver con lo partidista electoral. Mira, es tan delicado el tema que Facebook apareció su primera versión en el 2004, es decir, hace 16 años. Hoy cuenta Facebook con casi 3,000 millones de registros, es decir, un crecimiento acelerado que difícilmente puede ser ordenado. Por eso se han generado grandes negocios paralelos al crecimiento de las redes, pero también grandes negocios, y tú lo sabes, Manuel, a lo mejor hasta has sido víctima, y yo también, con la venta de bots, utilizando las granjas, informar y atacar a personas, a la incitación a la violencia, al odio, a delitos, a la pornografía infantil, y generando conflictos que el Estado tiene que resolver. Esa es mi motivación, que es un debate difícil, pero tú tocas un tema ahorita muy importante. Recientemente, las decisiones de Facebook y Twitter de censurar al presidente de Estados Unidos, al más poderoso de los gobernantes del mundo. Ahora ya no a quien creíamos el hombre más poderoso del mundo, pues ya nos demostraron que ellos son más poderosos porque lo apagaron. Exactamente, esa es la paradoja. No era el hombre más poderoso. El hombre más poderoso es el dueño de Facebook. Y no hay poder jurídico alguno de ningún Estado nacional que le ponga un límite. Ese es mi preocupación, que no tengan límites para convivir pacíficamente en una sociedad en donde nos regimos por leyes para convivir y coexistir pacíficamente. Este es un tema de la mayor importancia. Además, ya hay en algunos países del mundo ejemplos y leyes. Por ejemplo, en Alemania, que he estado estudiando bastante derecho comparado, aprobó la ley de aplicación de redes, en la que obliga, Manuel, a las redes sociales a retirar el contenido ilegal en un plazo máximo de 24 horas. La autoridad, no el dueño. No el dueño, no a discreción de la plataforma. Porque puede convertirse en un abuso del dueño. No, es una autoridad. Y en caso contrario, les aplican sanciones económicas que van con multas hasta de 50 millones de euros, Manuel. Y México está tranquilo, callado, y no se trata, Manuel, de eliminar a los que atacan al presidente o a la 4T. No, no es cierto esto. No, es parejo, es
respetar y es proteger un derecho elemental, el derecho a la información y el derecho a la expresión. Interesante, insisto, no ajena a la polémica, pero vale la pena entrarle a esta discusión y a otras que vendrán en este periodo que recién comenzó. Senador Ricardo, gracias por estos minutos. Te mando un abrazo a ti y a tu auditorio. Otro de vuelta, muchas gracias, el doctor Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado.